buenas tardes y bienvenidos una vez más a Casting Strategies. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Martínez de Amiral, una de las gestoras Value Investing más interesantes, no solo del panorama español, sino también de Francia, que es de donde viene esta gestora. Es quizá por el gran público no muy conocida en España, donde pues hay más marketing y tienen más fama los grandes gestores Value, pero cada vez más se conoce entre los inversores un poco inquietos en encontrar buenos productos y bien gestionados, porque Amiral es verdad que está haciendo un gran trabajo. Vamos a hablar con Pablo de todo eso y vamos a hablar de otras muchas cosas, porque Pablo es un gran activo en redes sociales y además un interesado en otros muchos temas que tienen que ver con la inversión y con los cambios tecnológicos que se están produciendo hoy en el mundo de la inversión, del dinero y de cómo entendemos las finanzas. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Gracias Lorenzo? por estar con nosotros. Gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, siempre es un placer. Y lo primero que te voy a preguntar es, Pablo, ¿cómo has llegado tú al mundo de las finanzas? ¿Qué te ha traído a ti al mundo de las finanzas? Cada uno llegamos por unos medios más Sí. raros unos, pues, ¿y qué te ha traído a ti aquí? Pues yo siempre en el colegio me interesó mucho la economía, la asignatura de economía. Siempre fui un estudiante, digamos, del 5 raspado. Antes a lo mejor un 7 en los primeros años del colegio, pero en los dos últimos 5 pelón. Pero justo en la asignatura de economía siempre me gustó mucho. Y siempre me ha gustado mucho, digamos, la intersección entre economía y finanzas, que básicamente es la inversión. Siempre me llamó mucho la atención la riqueza y sobre todo el cómo, por qué algunas familias logran pues, un nivel de riqueza muy grande y hay otras que en cuestión de unas pocas generaciones pues esa riqueza desaparece. Entonces ese concepto de que la riqueza se puede crear y destruir de forma, en términos absolutos, que puede ser muy significativo, me llama mucho la atención. Entonces, bueno, pues gradualmente en la carrera empecé a hacer ciertas lecturas. Una de las cosas que más me aportó durante la carrera era hacer algo tan sencillo como leer prensa económica todos los días. ¿Qué carrera Entonces, estudiaste? yo estudié Administración y Dirección de Empresas. O sea que interesado por la economía y Sí. además me ha encantado esto que dices porque es algo que no se entiende mucho, que la riqueza se crea y se destruye. Parece que muchas veces se dice, no, la riqueza es una Sí, y o se reparte o la tienen unos o la tienen otros. exacto. Y es verdad, la riqueza se crea y se destruye y es curioso cómo la psicología y cómo el comportamiento de las personas con respecto a las finanzas crean o destruyen esa riqueza, ¿no? Totalmente. Yo creo que uno de los mantras o de los errores económicos más extendidos es que la riqueza, punto número uno, está dada y por tanto es un juego de suma cero. Es decir, que para que unos tengan más significa que otros tienen menos. Si uno básicamente abre un poco los ojos y lee un poco sobre historia, pues en el año 1800, prácticamente antes de la Revolución Industrial, todos los países eran pobres y a raíz del arranque de la Revolución Industrial en el Reino Unido hemos visto la mayor expansión y mejora en la calidad de vida de todos los seres humanos. No solo nos hemos disparado en números, sino que encima lo hemos conseguido disparando la renta disponible. Entonces, todos esos temas siempre me llama mucho la atención y siempre me ha gustado, pues, digamos, ir un poco por libre. Por eso quizás la educación reglada nunca ha sido para mí. Entonces siempre pues había un tema que a mí me interesaba y entonces pues encontraba, gracias a Internet, yo creo que hoy en día el que no quiere aprender es porque o no tiene interés o no le da prioridad. Entonces, pues siempre encuentras en Internet el libro o un artículo. Hoy en día, encima, con todo el tema de los vídeos, este tipo de formatos, entrevistas que hacéis a otros inversores, el que quiera aprender de algún tema de finanzas y demás, lo tiene tremendamente fácil, no tiene más que buscar en Internet un buen manual y si es de los vagos, pues se mira varias charlas del resumen del libro y puede aprender muchísimo. Fíjate que decías el tema de... El otro día un inversor que precisamente vino al programa decía, el más rico de la Edad Media era más pobre que una persona de clase media hoy en día. Pues no tenía acceso al móvil, no tenía un coche, no tenía renta disponible, no tenía cuarto de baño, no tenía electricidad, Medicina, no tenía medicinas, no tenía... se El moría más rico de la Edad Media. sí, sí, se moría de una gripe. Y si me apuras, también hay un símil parecido y es que el presidente de los Estados Unidos en los años 60
tenía menos acceso a información del acceso que tiene cualquier persona hoy en día que tiene acceso a Internet. O sea, que yo creo que la mejora en la calidad de vida en los últimos 100, 200 años ha sido innegable. No hay que ver solo irse, pues yo que sé, a sitios como la India, China, todo eso. Lo que era la vida de un ciudadano medio, como tú decías, en el siglo XVIII, es decir, como mucho un cuenco de arroz, ¿no? Y lo que es hoy. Y no te tienes... Los cambios que se han Totalmente. producido, ¿no? En el caso de China, o en España. En el caso de China ni siquiera te tienes que ir tan lejos. Deng Xiaoping en el año 78 hace una reforma agraria y China ha sido el ejemplo de revolución industrial más tardía y que en menos tiempo ha prosperado más. 600 millones de personas en China han abandonado la pobreza y se han conseguido unos estándares de vida espectaculares. La renta disponible ajustada a la inflación se ha multiplicado por 6, sin sindicatos, simplemente gracias a liberalizar pues, una parte muy significativa de la economía y sobre todo a que esos empresarios, esos pequeños emprendedores que han ido emergiendo, tenían la posibilidad de venderle al mundo gracias a la globalización. Y dejar que surja la creatividad del ser humano, que al final está en la base de toda la riqueza que hemos creado, pues la riqueza que ha creado Henry Ford con el coche, pues es espectacular y eso viene de la creatividad del ser humano que cuando tú la liberalizas, le dejas funcionar, le dejas hacer. Pues crea, por ejemplo, todo lo que hoy conocemos alrededor del mundo de Internet, la cantidad de empresas, puestos de trabajo, que se han creado de la nada, que antes no existían. Y eso viene a colación de algo que últimamente oímos mucho, ¿no? La inteligencia artificial, como las máquinas, cómo van a crear empleo, quitar empleo. A mí se me hace gracia porque viene un poco a esto, ¿no? Sí. A lo de siempre, ¿no? Crear miedos con los avances tecnológicos. Cuando de repente lo que hará seguramente es crear nuevas industrias, nuevas empresas, nuevas necesidades y un montón de nuevos empleos que veremos en este mundo. Evidentemente otros morirán, totalmente, pero nuevos nacerán. Sí. Y la creatividad del ser humano, esa destrucción creativa que hablan los economistas, ¿no? Volveremos a verla en... Yo creo que los luditas llevan 200 años equivocándose. El movimiento ludita nació precisamente en Reino Unido a raíz de la Revolución Industrial y bueno, pues a medida que había ciertas máquinas que hacían obsoletos ciertos puestos de trabajo, pues empezó a producirse cierta, digamos, represión. Les parecía que había que romper las máquinas, había que destruirlas y ahora nos encontramos ante una nueva oleada, lo están llamando un movimiento neoludita. Precisamente yo di una charla sobre ese tema y me parece que se vuelven a equivocar otra vez porque, como estás comentando, no se dan cuenta, o sea, se ve como lo más obvio. Henry Hazlitt, el economista, habla mucho de lo que se ve, lo que no se ve, el impacto a corto plazo, el impacto a largo plazo. Entonces, uno de los problemas es que es muy difícil, hilándolo con lo que tú estabas comentando anteriormente, es muy difícil qué va a suceder cuando se produzcan ciertas innovaciones que van a destruir empleo. Nosotros no lo sabemos y el hombre, las mujeres creativos que están en libertad, pues tratando de satisfacer mejor las necesidades de los seres humanos son infinitas, entonces siempre vamos a tener que hacer cosas y todos esos avances y desarrollos, yo creo que en cierta medida, y era un poco la síntesis de la ponencia que di, al final los trabajos que se están destruyendo son los trabajos más desagradables. Claro, y los trabajos que se crearán los más creativos. Yo creo que todos salimos ganando al final si no tienes, pues, si puedes construir casas sin que fallezca gente. Hace muchísimos años era inevitable que falleciesen trabajadores en la construcción de ciertas obras de ingeniería compleja. Pues el día que se puedan hacer automáticamente, pues eso es un avance tremendo. Los trabajos automáticos, si el hombre deja de hacerlos, el hombre deja de alienarse en trabajos automáticos y por lo tanto puede pasar al campo de la creatividad, totalmente, donde todo está por hacer. Para ellos eso es una cosa que a mí me seduce mucho del sector financiero del que yo trabajo y de todos los sectores en general, ¿no? Es decir, parece para mucha gente que todo está hecho y en el fondo todo está siempre por hacer. Todo está por hacer, efectivamente. Un sector donde se daba todo por muerto, que era el sector textil, hace unos años, sector textil, nadie quiere saber nada, ¿no? El sector textil está muerto. Y nace Inditex. Efectivamente. Y de repente es un gigante mundial y nace de un sector que se daba por muerto. Totalmente. Todo está por hacer, todo puede cambiar y la creatividad del ser humano está ahí para hacerlo. Ahora quiero que me cuentes un poco cuál es el trabajo que hace Amiral. Yo sé que es una boutique absolutamente value investing. ¿Cómo afrontáis
la inversión, ¿cuál es el trabajo, o sea, el proceso de inversión que seguís en Amiral? Y además creo que se ha hecho una gestora muy importante en Francia, poco menos conocida aquí, ya cada vez más europea, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco cómo es este mundo. Sí, Amiral Gestion es una gestora francesa, como has comentado, de tipo boutique. Nosotros somos inversores globales, a pesar de tener la base de nuestro equipo de inversión en Francia. Nacemos en el año 2003 con François Badelon, que es nuestro fundador y presidente, y básicamente pues él descubre a Warren Buffett en el año 95. En Europa, en aquella época, son pocos los que conocían su figura y su estilo de gestión. Sí que es cierto que en Francia pues hay ciertas boutiques value también interesantes, pero no hay muchas que tengan esos 15 años de historia y un track record. Y probablemente la característica que más nos diferencia con respecto a otras gestoras es que, a diferencia de organizar o estructurar el equipo de gestión con una persona al mando, un director de inversiones y luego un equipo de analistas, nosotros hemos apostado por las subcarteras. Entonces, básicamente lo que significa es que dividimos los fondos en subcompartimentos y cada uno de ellos los gestiona un gestor de forma independiente. Evidentemente, todos comparten el mismo proceso de inversión, que ahora explicaré, pero nosotros creemos que con ese modelo de organización lo que se fomenta mucho es el discutir las ideas, debatirlas. No hay una especie de persona a la que no se le puede decir, oye, pues yo creo que te estás equivocando en esto y demás. Quizás la curva de aprendizaje es mucho más enriquecedora. Siempre 4 ojos ven más que 2. Desde luego. Y al final el fondo no se mueve todo en una dirección, sino que tiene más direcciones de movimiento, ¿no? Claro. Hay algo que me parece muy curioso de el desarrollo de las gestoras independientes en Francia con respecto a España, ¿no? En España estamos en pañales comparado con Francia en cuanto a las gestoras independientes. ¿Cuánto es el dinero que gestiona Amiral? Nosotros en estos momentos gestionamos en torno a 3.800 millones de euros. Y fíjate que en España, independientes, en ese entorno hay muy poquito. Sí, hay Ni pocas. siquiera las grandes value están hoy en día en ese entorno. Solo Bestinver. Sí. Y si acaso otras que no son value, pues como puede ser TREA o tal, algunas. Sí. Y nosotros somos pequeños dentro del ecosistema francés. Dentro del ecosistema francés independiente. No somos de los grandes. Sois pequeños. Sí. Entonces, Francia, por lo que sea, ha tenido un entorno donde las gestoras independientes han sabido crecer mejor que en España, ¿no? Sí, yo creo que ahí son dos factores. En primer lugar, creo que es algo inevitable que gradualmente se está reduciendo, y es que en general España ha llegado tarde un poco a muchas cosas. Entonces, también ha llegado tarde al desarrollo y la sofisticación del sector financiero y de la inversión. Y evidentemente la gestora independiente es como lo último que acaban haciendo. Desde luego. Y luego, en segundo lugar, pues el mercado español, y tú lo conoces muy bien, es probablemente el más bancarizado de toda Europa. Entonces, evidentemente, cuando tú tienes, pues, digamos, unos pocos agentes que son las principales instituciones bancarias de España que copan el mercado y tienen una red de distribución muy fuerte, si a eso le unes una cultura financiera muy baja, pues tienes, digamos, un caldo de cultivo perfecto para que la gente, sea muy difícil, cuando tiene dinero, lo que hace pues es ir a la entidad financiera y decir, bueno, pues ¿qué hago con este dinero? Mientras que en otros países, en el momento en el que las personas empiezan a tener un poder adquisitivo elevado, cogen el dinero del banco y se van, pues, a un asesor financiero independiente. En el Reino Unido, por ejemplo, el 70% más o menos del ahorro está bajo el asesoramiento independiente. Pues evidentemente esos dos elementos yo creo que han condicionado mucho que España digamos, esté un poco rezagada con respecto a Francia, pero sí que es cierto, y no porque trabaje actualmente en una gestora, pero sí que es cierto que yo creo que se ha mejorado mucho en los últimos años. Creo que hay ciertas gestoras, precisamente las independientes, que están haciendo las cosas muy bien. Empiezan a nacer pequeños proyectos. Pues yo tengo amigos, Emérito Quintana, pues tiene un fondo pequeño. O sea, cada vez hay más gente que muestra como el camino. José Luis Benito, Alejandro Estebaranz, pues arrancaron con menos de 3 millones de euros. Y hay una cosa que quiero comentar, porque tú vienes de una gestora francesa y hay algo dentro de la gestión de fondos value o de la inversión en fondos value dentro de España que se podría asimilar a lo que pasa en esos inversores que invierten en acciones y solo saben que existe el IBEX, que sería un country bias, ¿no? Es decir, solo invierto, es un sesgo del comportamiento, solo invierto en el value español, que al final es Paramés, Advalor y los 3 o 4 estos conocidos, Magallanes, tal,
Y parece que no hay más value investing detrás de eso. Y te estás perdiendo incluso gente que lo ha hecho estos años muchísimo mejor, como sois vosotros, como es la gente de Odo, franceses, Sí. o como son muchísimos value investors europeos, que Sí. lo hay, con más tradición, incluso más track record. Sí. ¿Por qué crees tú que sucede eso? Hombre, yo creo que por un tema de familiaridad. O sea, sí que es lógico que las personas traten. O sea, ya es difícil, y lo estábamos comentando, que en España la gente salga un poco del sistema tradicional bancario, con lo cual pedirles que en vez de irse a una gestora española independiente se vayan todavía más lejos, yo creo que no debería de haber ningún inconveniente, pero creo que ese proceso va a llevar O quizás sea, que tú crees que son como un segundo paso. Sí, o sea, Empieza a invertir en acciones, empieza primera- a invertir en Telefónica, claro. y luego un día me doy cuenta que existe Deutsche Telekom, por decir Sí. algo, ¿no? No, es que... Como que puede ser sí. incluso mejor inversión, O sea, ¿no? la mayoría de inversores en bolsa en España, pues ha habido muchos tradicionalmente que han invertido en directo en acciones. Sí, sí, tenían claro. Sí, tres, sí, las muchísimo, Matildes, Repsol, tal. Eso es. El salto que se ha dado en los últimos años, que yo creo que es positivo, ha sido de irse a fondos de inversión, porque evidentemente las ventajas fiscales son muy buenas y la diversificación, la liquidez es mucho más ventajosa. Y luego ya el siguiente salto es, oye, pues en vez de irme al IBEX o no sé qué, voy a tratar de tener una diversificación geográfica y realmente tratar de comprar el mundo o tener una representación. Fíjate que en los últimos, por ejemplo, los últimos 10 años, el S&P, por ejemplo, pues ha batido el MSCI World. ¿Por qué lo ha hecho? Fundamentalmente por las FAN. Entonces, si tú eres un inversor español o incluso europeo, la única empresa europea realmente grande tecnológica es SAP. Entonces, si no tienes una Que diversificación... además no se ha comportado igual que las americanas. Efectivamente, se ha quedado bastante rezagada. Entonces, si tú no tienes un sesgo realmente internacional, te vas a perder gran parte de la rentabilidad. Entonces, no es por echarle un capote a los inversores españoles, pero entiendo que es difícil el hacer ese salto y decir, oye, pues voy a apostar por una gestora internacional. Tú, evidentemente, a través de todo lo que hacéis en Zona Value, estáis en contacto con todo lo que es el ecosistema de Value Investors a nivel mundial. Traéis a Tobías dentro de poco a Madrid. O sea, no solo los anglosajones, hay vida más allá de Estados Unidos en el Value y vida más allá de España. En Francia, como comentabas, pues hay una tradición de gestoras independientes bastante potente. Y lo hay en Alemania, Está y lo hay Moneta, en la Suiza. Financiera del Echiquier y otras muchas. En Alemania también es bastante fuerte. Pero evidentemente, para que haya una masa crítica de inversores españoles que dé ese salto, yo creo que también es lógico que cuando tú te estás planteando invertir en un fondo de inversión, pues quieres escuchar al equipo de gestión. Entonces, la accesibilidad que vas a tener de, oye, voy a escuchar a este gestor alemán a ver qué opina. Te cuesta más. Te cuesta el idioma, a lo mejor está en inglés, pero no son tan transparentes. Quizás la política de marketing y comunicación en España en las gestoras Value es especialmente transparente. Y dicho esto, ¿qué os sucede a vosotros en el mercado español? Porque, bueno, estás hablando de que entiendes el comportamiento del mercado español. Sí. Y vosotros que estáis aquí, pues creciendo y además creciendo muy bien, Sí. ¿cómo os va a mirar en España y cómo encontráis a ese inversor que al final estás compitiendo con los value españoles, ¿no? Nosotros no lo vemos, o sea, básicamente nuestra filosofía es tratar de darnos a conocer, es decir, que nos conozcan, que entiendan un poco lo que hacemos, con las diferencias que quizás podemos tener con otras gestoras, pues sobre todo el tema de las subcarteras, un abanico de producto quizás más amplio, porque tenemos un fondo mixto muy, muy especial que se llama Stagnant Large. Creemos que se puede hacer en renta fija, que son muy pocos. Aquí en Valencia, Buy and Hold, son muy la única en España que está haciendo algo en esta línea pues dentro de la línea renta nosotros fija. creemos que se pueden aplicar los mismos principios. No, incluso aún hay gente que se pregunta, ¿pero se puede aplicar value investing a renta fija? Sí. Y dices, hombre, pues mira la historia de Warren Buffett. Anda que no ha comprado bonos de empresas. Unos cuantos. Efectivamente. Entonces, yo creo que sí, que hay una serie de limitaciones en ese sentido que hacen que... Bueno, que hay que ir superando, ¿no? Sí, poco a poco. Y para terminar te voy a hacer una pregunta filosófica, ¿no? Sí. ¿Por qué el value investing? Pues me voy a remitir a un inversor francés, Jean-Marie Villard, que dice, porque lo entiendo y porque funciona. Entonces, yo creo que son motivos más que suficientes. Creo que es una filosofía que casa con prácticamente todos los, por no decir todos
empleados de Amiral. A lo mejor hay alguno en el equipo de gestión, todos. A lo mejor hay alguno en administración o en la recepción que a lo mejor dice, pues yo soy más de growth, pero todos los que somos miembros de la gestora creemos que es la manera adecuada de abordar la inversión, y sobre todo porque ha demostrado que funciona. Entonces yo creo que no merece la pena el darle muchas vueltas. O sea, solo ahorrando, viviendo por debajo de nuestras posibilidades, invirtiendo en bolsa, en un índice en gestión pasiva, lo vamos a hacer mejor que el 95% de la población. Si le damos un punto más y tratamos de seleccionar los fondos de autor, los fondos de gestoras internacionales o nacionales que creemos que pueden hacerlo mejor a través del value, pues ya vamos a darle un punto más. Pero yo creo que tampoco hay que, o sea, con hacer la regla del 80-20, pues con el 20% del esfuerzo vamos a conseguir el 80% del resultado. Muy bien. Warren Buffett decía que el value investing o lo entiendes en 5 minutos o no lo entiendes nunca, ¿no? Sí, es una inoculación. Y de hecho, a mí me sucedió, te diría 5, igual me sobraron 2. Claro. O sea, es algo que realmente entiendes de forma muy intuitiva, y quizás lo que te preguntas es, ¿y cómo lo hacen todos los demás? Es decir, claro, ¿y cómo puede ser que esto no sea lo normal? ¿no? O sea, la gente se compra cosas sin mirar el precio, creyendo que valen más, o sin mirar el precio, sin valorarlo, sin entenderlo, sin ni siquiera plantearse, ¿este negocio tiene ventajas competitivas o no? ¿Cuáles son los incentivos que hay en el equipo de gestión? Y te das cuenta que sucede en el 98% de los casos. Y además has dicho algo que también me parece que tiene mucho que ver con una forma de estar en el mundo de Value Investor, que es vivo por debajo de mis posibilidades, ahorro. Es decir, algo que al final es sentido común. Sí. Al final y creo riqueza. Al final creo riqueza para mi familia. ¿Cómo lo hago? Pues haciendo las cosas que tienen sentido. No quemando la riqueza. Totalmente. Quizás el motivo por el que no haya más personas que apuesten por, vamos a llamarlo estilo de vida, es porque te haces rico, pero muy despacio. Exacto. Entonces, decía Paul Samuelson, dice, la inversión debería de ser como ver la pintura secarse. Entonces, claro, nadie quiere hacerse rico en 30 años. No, quiere hacerse rico con 30 años. Claro. Vamos, y si puede ser con 25, mejor. Entonces, yo creo que esa es la limitación. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias por esta charla. Seguiremos hablando. Gracias a ti por la invitación, Lorenzo. Seguiremos invitándote otra vez para hablar de más temas que se nos han quedado en el tintero. Cuando quieras. Gracias una vez más en Casting Strategies. Gracias por seguir este vídeo con Pablo, súper interesante, sobre Value Investing y sobre cómo afrontar el mundo y entender la riqueza. Os esperamos en nuevos vídeos de Casting Strategies. No os olvidéis suscribiros al canal si os ha interesado, darle un like y compartirlo en las redes sociales si creéis que puede ser interesante para vuestros amigos. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.